Gracias por continuar con nosotros a esta hora de la mañana. Recibimos acá a Miguel Mejía, que es un político dominicano que ha trabajado sobre todo desde una perspectiva de izquierda. Le recordamos cuando uno tenía que hablar de Venezuela, pues le buscaba a él. Cuando tenía que ver con Brasil y sus nuevas políticas, también hablaba con él. Y ya llevaba algunos meses, un buen tiempo que no estaba, y es que estuvo muy aquejado de salud y llega ya victorioso después de una enfermedad que ustedes van a ver ahora lo que le ha costado. Miguel Mejía fue ministro de, eso es importante, Sí. ministro de Integración Regional, un esfuerzo en el que República Dominicana durante unos años formó parte y que jugó un papel importante, tanto en el tema de la CELAC, las relaciones con Vietnam, con China, con todos los países socialistas. Este señor, que estará con nosotros unos minutos, jugó un papel importante en esa relación diplomática, vamos a decirlo. Buenos días, Miguel, ¿cómo está usted? Buen día. Bueno, Edith, Herman, agradeciendo la oportunidad de estar con ustedes. Creo que es tema obligado referirme, aunque sea de manera breve, a todos los comentarios que ustedes han estado haciendo, con muchísima razón, la persecución y el maltrato. Si usted quiere, vamos a entrar en eso y le vamos a pedir, perdóneme, yo quisiera que le brinden el cafecito. Sí. Antes que nada, y que abordemos rápidamente, Miguel, como preámbulo para no tener que volver. Todo el mundo estará notando que usted tiene muchas libras menos. ¿Cuántas libras menos, Miguel? 175 libras menos. 175 libras menos desde la última vez que vimos a Miguel. Y es que usted vivió una situación de salud muy comprometida. Sí. Yo quiero primero que nada decir que nos alegramos mucho de que haya superado esta situación. Usted tuvo una enfermedad. Así brevemente, lo que usted se sienta cómodo contando, pero díganos cómo fue esa experiencia. Bueno, yo me hago generalmente anual, o no anual, un chequeo. Yo anual me hago un chequeo médico como medicina preventiva, y dentro de ese chequeo se incluye la endoscopía y la colonoscopía. Generalmente me lo hacía fuera del país. Con el medio de la pandemia se había pasado el tiempo de hacerme ese estudio, y llamé a mi gastro y le digo, mira, ya estamos en tiempo de hacernos el estudio. Y dice, mira, la situación aquí está muy alta con el COVID. Fue fuera del país. Vamos a esperar que esto baje. Entonces, bueno, cuando bajó, me fui allá, me hizo el estudio, hizo un hallazgo. Encontró un pequeño tumor en el estómago sin yo tener ningún tipo de síntoma. No le dolía nada. Nada. Por eso es que es importante el chequeo preventivo. El chequeo preventivo. Sí, señor. Entonces me dice, bueno, veo algo ahí, lo voy a mandar a hacer un estudio. Lo mandó a hacer, ya yo estaba aquí en el país cuando él tuvo el resultado. Entonces era un tumor maligno, pequeño, 2.5 milímetros. Y entonces ya había que proceder de manera quirúrgica. Lo operaron. Ahora, ¿cómo hacerlo? Entonces yo me fui a Europa, me fui a España, duré 15 días consultando a algunos médicos amigos. Agradezco al presidente José Luis Zapatero, que me creó muchas condiciones allá para hacer estudios. Y entonces en ese proceso lo que pude hacer conciencia de cuál era el procedimiento más conveniente, no el más fácil, no el más conveniente en función de lo que me habían estado explicando diferentes médicos del área, cirujanos, oncólogos y demás. Por suerte esto estaba comenzando, no había hecho ningún tipo de expansión. Y luego ahí concluí, luego de 16 días de consulta. Estamos hablando del año 2021. Correcto, el 21. Estamos en el 23, 21. Entonces ahí concluí de que la solución era quirúrgica. Ahora, ¿de qué forma? Del mínimo acceso, usted sabe que existe lo que se llama laparoscopía, que es un procedimiento bastante simple, o de cirugía abierta. La cirugía abierta era más riesgosa, más dolorosa, y el método laparoscópico era más fácil. Porque es mínimamente invasivo. Es menos invasivo. Pero en función de lo que ya yo había escuchado, ya yo había sacado mi conclusión, yo opté
claro, con el consentimiento del cirujano, de ir por el camino más riesgoso, más doloroso, que era la cirugía abierta. ¿Y por qué? Porque con la cirugía abierta te pueden limpiar y poder garantizar que no quedaran células malignas en el área. Y porque además, con la cirugía abierta te cortan los ganglios linfáticos, los mandan a patología y te determina la pertinencia o no del radio o la quimio. En la medicina, como en todas las manifestaciones profesionales, hay diferentes corrientes, diferentes libritos. Había quienes estaban planteando que había que, previo a la cirugía, darnos quimioterapia, 4 sesiones de quimioterapia. Ahí se produjo un choque de criterio, porque entonces los europeos me decían que eso no era necesario. Y parte de algunos médicos brasileños me decían que no era necesario. Y entonces me correspondía a mí. Finalmente opté porque no era necesario la quimio previa, porque te iba a llevar muy debilitado al quirófano. Y entonces deseché esa corriente de pensamiento médico y me fui entonces a un cirujano que dijo que no era necesario, que por eso había que hacer la cirugía abierta para cortar los ganglios. ¿Y en qué fecha lo operaron? Eso fue en el 22. Usted no había vuelto a programas de nada desde entonces, no lo habíamos visto. Pero Bueno, ese- no he bajado bandera. no, yo pienso sé, que sabemos, usted es político en cada momento. Correcto. Y esa, bueno, 175 75 libras. 175 libras. Sí, yo Ya tenía usted- 300 y pico libras. Casi Sí, 100 claro, libras. yo creo que tengo una fotografía de Claro, yo recordar tengo cómo 6 se pies, veía. 4 pulgadas. Sí. No, un hombre muy alto, o sea, que él aguanta libras, pero si yo cojo la mitad de esa libra de él y ya ustedes saben, tremendo, Y tremendo. yo ruedo. Mira, ajá, acá tenemos su cara, o sea, en ese momento, y mira que no está de pie, pero Miguel es un hombre muy alto y son 175 libras menos, pero bueno, lo importante es que usted esté saludable. Yo estoy saludable, porque Qué después de eso me he hecho el chequeo postoperatorio, revisión total, Y vaya. diferentes países, Estados Unidos, en Venezuela, en Cuba también. y hasta en China. Hasta en China Porque estuvo. los chinos, yo encontré mucha solidaridad. debo Dice decir que la el verdad. médico chino, dice que, Sí. que tiene fama, dice, Me sí, salvé eso con no el lo médico cura el médico chino. chino. El médico chino. En verdad debo decir que encontré mucha solidaridad de muchos gobiernos y países y líderes amigos, y por eso tuve la facilidad de todo eso. Yo debo decirle que los chinos se preocuparon y estaban tan preocupados que hicieron una videoconferencia. Yo me encontraba en Venezuela en ese momento. Hay que decir que Miguel Mejía durante muchos años, como dije en el preámbulo, fue el enlace. En República Dominicana no había una relación diplomática oficial, había sí relaciones comerciales, pero no una relación diplomática, no había ese vínculo ni con Yo me Vietnam. comprometo a enviarle un libro que escribí del Caribe a las Antípodas, que relata ahí toda mi experiencia, todo el esfuerzo para que esos países, con lo cual no teníamos una relación diplomática, tanto Corea, China, Vietnam, todo el esfuerzo que realizamos. Y en ese libro lo recreo, con fotografía, con artículos. Me comprometo mañana a enviárselo temprano acá para que puedan tenerlo. Bueno, quiero decirle entonces que hasta los chinos, me encontraba en Venezuela haciendo una revisión y ellos quisieron Hacer una conferencia. hacer una conferencia. Tengo un equipo médico en Venezuela también. También. O sea, Entonces, ustedes la como- atendieron en Cuba, en Venezuela, en Brasil. China, en Brasil, en España, que estuvo allá, y en aquí, Estados 6 Unidos, países, y en en Estados Estados Unidos, Unidos, 7. Estados Unidos. Bueno, pues, digamos que y estuvieron de acuerdo los médicos en los procedimientos que se adoptaron con usted. Sí, y sobre básicamente. todo los españoles. Mira qué cosa más curiosa. ¿Lo operaron Yo- en España? No, me operé en Estados Unidos. En Estados Unidos. Mira qué cosa más, hay que buscar la ciencia donde quiera que esté, la calidad. Claro. Ya, servicio. claro. Mira qué cosa más curiosa. Yo me iba a operar en España y estaba con un grupo de amigos médicos que me estaban haciendo toda la gestión y todo el contacto. Y el cirujano que me iba a operar recibió tanta llamada y tanta cosa de la gente que me acompañaba de allá, que yo sentí Que se asustó. que estaba nervioso. Pero presionado, se Estaba sentía muy presionado. impresionado. Te lo juro que me En Estados Unidos no se le puede llamar tanto, son no, menos déjame accesibles. decirte, entonces
lo sentí que estaba muy nervioso. Yo le dije a mi esposa, mira, No. aquí no se puede, No, aquí no se puede, le agradezco todo eso. el ambiente no era adecuado. No, él no había recibido y entonces no, yo sentí que estaba nervioso. Dicen que el cáncer... Y entonces, fíjate, ajá. me fui al Mass General de Boston y ahí fue cuando tuve la primera entrevista con el cirujano y con el oncólogo, llegaron con un paquete de folletos en español para sustentar su tesis de que lo que procedía era Cirugía la abierta. quimio, no la quimio. Ah, La la quimio. La cirugía no estaba en cuestión, la quimio, previo. previo. Y fíjate que yo llegué con todo mi estudio de España, un país de primer mundo, Sí. y ellos no quisieron reconocer eso. Ellos quisieron hacer su estudio, empezar desde cero. Yo no estaba de acuerdo con eso, pero ya había aceptado, vamos arriba. Usted era paciente. Al tercer día que me planteaban eso, ¿Y ya usted no tenía síntomas todavía? ¿Usted nunca- estaba bien? No tenía síntomas de nada. Porque nada, todo vino nada. después de la cirugía. Nada. Y después que ellos vinieron con todo eso, yo le dije, no, con la quimio no. Pues yo me fui a un hospital de Estados Unidos, en Long Island, que mi gastro me había recomendado. Gastro dominicano, No, español, no, americano. americano. ok. Americano. Me había recomendado y entonces me fui a Long Island, el doctor Matthew Way, Y él lo operó. y él entonces cogió toda la información. Dice, no, yo no necesito hacer ningún tipo de estudio, con esto me es suficiente. Es que en Estados Unidos tú te vas a un estado, te vas a Manhattan, y de Manhattan te vas a Long Island y no te reconoce lo que te hicieron en Manhattan, ellos quieren empezar de cero. Pero aceptó eso. Entonces tú sabes que con estos aparatitos ahora uno revisa todo. ¿Quién es Herman? Vamos a buscar. Sí. Sí, Marte. cuando yo busqué el background de ese médico, había estado incluso en Boston, en Mass General. Digo, no, con este, Este hombre, entonces confianza. nada, entonces Pues él fue el que me hizo la cirugía abierta, cogió los ganglios y como a los 12 días de yo estar en la sala ahí, tranquilo, él llegó con una alegría de que todo bien. con resultados del estudio de patología y me lo leyó. Eran Entonces como 8 ya páginas. ha llegado el momento de decir en esta entrevista, como decía su viejo amigo y camarada Mao Zedong, larga vida, Miguel. Salud y larga vida. Salud y larga Salud y vida. larga vida, sí, el camarada. Nos alegra muchísimo que haya superado esta No, enfermedad. estamos muy bien. Qué bien, y Mejor lo que vemos antes. ideológicamente Ya, sí. bien. No, eso siempre. Bueno, Miguel, Ahí no ha habido enfermedad. La ideología siempre ha estado en salud. siempre ha estado en salud, Siempre ha estado en salud. que es lo principal, como decía Claro. su líder Maximiliano Gómez. El Moreno. Hay que mantener siempre Engrasado el fal ideológico. Bien. fal ideológico. Se la sabe de memoria, ¿eh? Claro. ¿Y tú también? Yo también, Claro, yo también, claro, claro. sí, Estamos, sí, tenemos sí. el corazón del lado izquierdo. Miguel, la situación, ¿cómo ve usted la situación política en la República Dominicana y la relación del país actualmente, de este gobierno, con la región? Porque, se lo pregunto porque usted desarrolló un papel importante en cuanto a la integración y la relación. Mira, para ser justo, hay que ver en qué contexto surge este gobierno. Un contexto único en la historia, no del país, en la historia de la humanidad. Un gobierno que surge en medio de una pandemia, una pandemia que no solamente tiene efectos de salud, Económico, sino también económico. sobre todo. Una pandemia que todavía ha dejado efectos desde el punto de vista psicológico, emocional, desde el punto de vista de salud. Pero también ha dejado un gran efecto que ha generado una crisis económica global. Y si a esto tú le añades la crisis que generan también económica como consecuencia de la guerra, entonces todos esos factores han gravitado en un joven presidente, en un gobierno que surge en medio de esta situación, y la situación no ha sido fácil. Ni para nosotros ni para nadie. Ni para nadie. Dentro de ese contexto, hay que reconocerle al gobierno, al presidente, que tuvo un buen manejo de la crisis sanitaria. Con su alta, con su baja, tuvo un gran manejo. Y ahí la política exterior jugó un papel importante, muy importante, porque este presidente llegó con el bate al hombro
y comenzó a golpear las relaciones con China. Yo tengo una relación casi familiar con el presidente Luis Abinader. Tenía un buen vínculo con su padre. Ah, sí. Y he trabajado con José ellos. Rafael José Abinader. Rafael, y he trabajado con ellos en su empresa, en la universidad y demás. Y tengo mucha confianza. Me permití aconsejarle de que no era lo mejor y que tenía que hacer una gestión dentro de un marco de soberanía y de conveniencia para el país, que tenía que romper con el tutelaje y la manipulación de naciones que tienen su problema, que tienen su visión hegemónica y que todo aquel que no se somete a esos controles hegemónicos, entonces son satanizados. Él tenía que hacer una gestión dentro de ese contexto de soberanía plena. Y por tanto me parecía a mí que eso de estar confrontando con China, que es una relación que él había heredado, que él no la había creado, no era un buen camino. Y lo mismo le dije que sobre el tema de Venezuela, porque aquí se inventan de manera cantinflesca, en un parque se van en una plaza, de que este va a ser el nuevo presidente, este diputado va a ser el nuevo presidente, Juan Guaidó. y vamos a desconocer el marco constitucional de un país. Entonces también con Venezuela entró con el bate al hombro. Hay de un FAO. El presidente batió de FAO, porque reconoció, fue uno de los primeros países de República Dominicana en reconocer a Juan Guaidó junto con otras 50 naciones. No, pero por lo menos él heredó una situación. El presidente Danilo Medina había reconocido a Guaidó. Se había distanciado, no lo reconoció. No. No, Medina se distanció de Venezuela, le bajó el nivel, mandó un encargado de negocio, retiró el embajador y aquí dejó Venezuela también un encargado de negocio. Aquí no hay embajador venezolano, nosotros tenemos embajador en Venezuela. Pero Luis respetó lo que encontró, porque en su propuesta de programa, en su política exterior, estaba a reconocer, incluso estaba como el nombre del embajador, de la persona que había designado a Guaidó aquí. Dijo, es un mal camino, es un mal camino. Actúa dentro de un marco de soberanía. No te dejes manipular por estas naciones que quieren tener un control hegemónico de la humanidad y del mundo. Y resultó que afortunadamente me escuchó sobre el tema de China, y China es quien nos salva la situación. Sí. ¿Usted cree que Mientras los grandes países orientaban a sus laboratorios que producían vacunas, que no la comercializaran, no con nosotros, que no la comercializaran con una actitud egoísta y antihumana, China no donó una cantidad de vacunas y permitió que su laboratorio de Sinovac trajera la vacuna. Haber traído esa vacuna, y yo modestamente hice una ayuda en ese sentido, y lo hubiera hecho, porque hubiera estado Trujillo, Pinochet. Sí, porque por el país. Claro. Y era un problema de tipo humano. Tú agarras un carro, lo pones en 4 bloques, lo subes, puedes dejarlo tiempo indefinido ahí. Pero la salud es un problema de segundos, de minutos, no espera. ¿Cuál fue su participación en el tema de las vacunas? Bueno, hablar con los chinos. Usted habló con los chinos. Claro, el gobierno se acercó a usted y le dijo, mira, necesitamos... Sí, pues tengo buenas relaciones con el presidente, Y entonces, con su familia. Y entonces usted habló en China y... Viajó a China. No. ¿Usted estaba enfermo? No, fue en medio de la pandemia. Ah, fue en medio de la pandemia. Fue en medio de la pandemia. Estaba todo cerrado. No, lo primero que yo le dije al presidente fue lo siguiente. No mueva al embajador que está ahí, que es Bruni Garavito. Garavito. Yo le conocí que había sido Pekín. Un diplomático designado por Danilo, que ya venía con una experiencia de Canadá, y de Colombia. Sí. Un muchacho muy serio, muy competente. Digo, no lo mueva. Y permíteme yo manejar esa relación con él. No ese canciller que tú tienes ahí, con un hombre que responde al Departamento de Estado. ¿Canciller actual? Roberto. Sí, hombre que responde totalmente al Departamento de Estado. Sí. Pero yo respeto eso, es un asunto de ellos. Y no responde a la República Dominicana porque es el canciller. Él es el canciller, pero es un hombre que tiene mucho, se formó ahí en Washington. Él fue el primer embajador que tuvo Leonel, en su primer periodo de gobierno en la OEA. Sí, pero puedes formarte en Washington, puedes ser embajador Sí, allá y no responder a los intereses de ellos. Sí, pero él, sus sentimientos, sus compromisos están con el norteamericano. Pero bien, Ya. entonces eso nos permitió manejar el tema y obtener los resultados que hoy se obtienen. ¿Por qué? Porque fíjate cómo la política exterior,
juega un papel determinante en esto. Cómo la independencia en las decisiones en función del interés nacional puede ayudar a buscar soluciones a los grandes problemas que tenemos nosotros. Yo no estoy proponiendo aquí una ruptura, ni un distanciamiento, ni una confrontación con los Estados Unidos, ni No con tiene nadie. que haberla. Ni con nadie, no. Es un ejercicio de soberanía en De cuanto soberanía, a las en función relaciones de nuestra internacionales. necesidad y con Claro, nuestra conveniencia. claro que sí. ¿Entiendes? Yo he visto presidente que se fue ahora recientemente, la semana pasada, se fue a Guyana a hablar sobre el problema energético. Y qué bien que busca solución a los problemas energéticos, sobre todo que en la factura, en la factura petrolera de la República Dominicana es muy alta. Nosotros somos un país pequeño, pobre y no productor de petróleo. Entonces tiene que buscar alternativas por donde pueda conseguirla, pero siempre en un marco de soberanía, no en un marco de manipulación de esas grandes naciones que quieren tener un control hegemónico de la humanidad. Miguel, lamentablemente no tenemos más tiempo y otro día vamos a seguir conversando con usted. Sí. Solo queremos decirle que nos alegramos mucho de verlo y Gracias. de verlo bien. Nos alegramos mucho de haber tenido este privilegio de conversar con usted. No tuve dudas cuando me dijeron esta mañana porque ciertamente hacía mucho tiempo que no le veíamos. Usted es alguien, sí, de Le mucha agradezco. energía y que cree en lo que hace y eso se respeta. Y me comprometo a mandarle mañana el libro. Gracias. No está a la venta. Y De hecho, bueno, es una edición de lujo que he hecho para amigos. Ni está en Amazon, ni está en librería, no. Ya lo pusimos a circular gracias en 2 universidades de China ahora en febrero. sí. Y ha sido traducido Pues mire, al después mandarín. vamos a hacer al algo. mandarín. Vamos a hacer algo. Después vamos a venir con ese libro en mano y usted viene y nos cuenta un No, poco. te lo mando. No, usted puede mandar Yo el no- libro, pero yo no más quiero- adelante es bueno para que la Sí, gente pero lo bueno, conozca. no lo hago con un propósito comercial ni de No, difundirlo. pero de conocimiento. Aquí hicimos una circulación en Santiago. No es para hicimos en promoverlo China, para- lo hemos mire, hecho en varios países ya. No es para promover que lo compren, sino las El ideas contenido. que tenemos. Le aplicamos la tesis maoísta. Ajá. El libro, en vez de la tesis Mao era del campo a la ciudad. Ujú. ¿Y ese? Germán sabe de eso. Y el libro Germán viene. es El libro compañero, viene. El libro uno de viene. Yo vengo del Bueno, campo. El libro viene de afuera Hacia adentro. Muy bien, muy bien. Bueno, sí, ustedes son compañeros, ¿no? Camaradas. Camaradas. Son camaradas. Tus dos camaradas aquí esta mañana. No somos renegados, ¿verdad, Miguel? Gracias. ¿Y Eddie qué es? También, no, también. pero yo no me voy ¿Cómo a- la situamos? Moderado, Esa moderado. lucha ética que tiene ella en defensa de la humanidad. Pero es más eso es más que nosotros, más radical Eso que más- nosotros. eso más Ya. que nosotros. Y Claro. eso que se iba a ahogar, dijo. Tú le dijiste, toma un poquito de No agua. te- no te ahogues. Gracias por estar esta mañana aquí, Miguel Mejía. Muchísimas gracias. Vamos a la pausa. Hay un grupo de campesinos que ha estado comunicándose con Germán. De hecho, vamos a ver que sea Germán que converse con ellos después de la pausa porque han salido de la loma tempranito para estar aquí en este programa hoy. Gracias por estar y vamos a la pausa.